Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El pasaje de San Lucas que hemos escuchado es una enseñanza importante de Jesús que nos transmite a través de una parábola para educar a los discípulos acerca de la verdadera justicia ante Dios y el lugar que cada uno tiene ante Él. Él habla de aquellos que por sí mismos se consideraban justos y en su vana soberbia despreciaban a los demás. Y nos cuenta Jesús que 2 hombres subieron al templo. El templo es la casa de Dios, el lugar de su habitación, el lugar del encuentro por excelencia con el Creador y dueño de la vida y de la existencia de toda la creación. La motivación que los ha llevado al templo es orar. Orar significa mover la boca. Os oris en latín es la boca. Cuando se ora, se puede recitar una oración, se pueden musitar algunas frases, se pueden hacer súplicas, plegarias breves o largas, independientemente de si las estás recitando, las estás repitiendo o simplemente vas expresando alguna alabanza. Los que subieron al templo, uno era fariseo. Fariseo significa separado. Y un historiador de la época de Jesús decía que los fariseos se consideraban a sí mismos más religiosos que cualquier persona y por su práctica y su manera de pensar decían que su interpretación de la ley era la más correcta. Así lo dice Flavio Josefo en su libro La guerra de los judíos. Perushim significa separado. Ellos se separaban, se hicieron un grupo aparte porque su manera de vivir la fe, de interpretar la ley, los identificaba entre sí mismos. El otro que había subido al templo era un publicano. ¿Y qué es un publicano? Un cobrador de impuestos, a veces autónomo, independiente, un hombre con un capital que podía haber pagado al Imperio Romano una fuerte suma para poder negociar cobrando los impuestos de la gente y recuperarlo, todo lo que había invertido a base de cobrar las cuotas, las tarifas o aranceles establecidos por todas las maneras que había dispuesto el derecho romano. Estos eran traidores a Dios porque estaban sirviendo al emperador, eran traidores al pueblo porque estaban poniéndose
en contra del pueblo y les despojaban de algún modo con los tributos de sus bienes, y no contentos con eso, alteraban las medidas de longitud o de peso, y además de eso, eran gente que manejaba a su antojo las tarifas y les cobraba más caro. En otras palabras, también eran ladrones. Ladrones con la autoridad de su parte. Los dos, el fariseo y el publicano, uno que consideraba que todo lo que hacía era justo, que hacía la voluntad de Dios, y el otro convencido de que todo su actuar estaba en contra de la voluntad de Dios. Llegaron los dos a la casa de Dios y cada uno llevó su vida al templo, su existencia. El fariseo, puesto de pie, probablemente en la parte más expuesta en el frente del templo, estaba hablando con Dios, pero hablaba con Dios interiormente, una oración probablemente mental. Le hablaba a Dios como a su propio Dios. Dios mío, no hay otro Dios que el suyo. Y le hacía una oración de acción de gracias, estaba agradecido. ¿Por qué? Porque él no era como los demás hombres. Y al decir lo que él no era, describe lo que él piensa de los demás hombres. Los considera ladrones, gente que se apropia de lo que no es suyo. Los considera injustos, no cumplidores de la justicia, muy probablemente de aquello que Dios manda. Y los acusa de ser adúlteros. Puede ser que estén opuestos a la ley, a la voluntad de Dios, o que los considere realmente adúlteros materialmente contra el matrimonio, que va esto contra la voluntad de Dios. Y luego dice, por si le faltara, tampoco soy como ese publicano. El publicano es un hombre que ya fue descrito por las palabras anteriores, un pecador público. Primero, después de compararse con los demás y con el publicano, habla de sus méritos. Ayuno 2 veces por semana. En Israel estaba mandado solamente una vez al año el ayuno, el día de la purificación o de la expiación, el Yom Kippur. Pero este iba más allá. 2 veces a la semana ayunaba, recordando que Moisés, cuando subió al monte, ayunó, y cuando bajó, también ayunó. Estos querían atreverse, o de hecho se atrevían con su piedad a pensar que iban a obligar a Dios a mandar pronto al Mesías con ese tipo de ayuno, de su penitencia. Y este tenía extra, además de los 2 ayunos, el pago del diezmo de todas sus ganancias. Lo que marcaba la ley es que deben de pagar de las cosas principales, del grano, del vino, del trigo, el 10%. Pero estos pagaban además de todas las hierbas posibles, y con eso era un hombre que se sentía realmente justo ante Dios. Tenían en su haber los fariseos una conducta que se sentían que Dios estaba bien en deuda con ellos. Y por eso este hombre no tiene ante Dios ninguna petición. Solamente vino a hacer el recuento de sus buenas obras. Y el publicano, en cambio, no es capaz de entrar más allá en el templo. Se queda a lo lejos. No levanta ni siquiera la mirada al cielo. Él se mantiene con humildad y humillado, con la cabeza agachada. El pecho hace resonar su brazo, su mano que se golpea, signo de dolor, signo de duelo, signo de lamentación, porque, dice él, yo soy un pecador. Dios mío, apiádate de mí. Él sabe que requiere, que necesita de la misericordia divina. Y entonces Jesús explica lo que ha sucedido en el templo, en la casa de Dios. Por los labios de Jesús se emite el juicio. Yo les aseguro que este último, el publicano, que se declara pecador, que se golpea el pecho como signo de arrepentimiento, de pesar y de pena, y que pide a Dios que tenga misericordia de él.
Dice Jesús, bajó a su casa justificado no por sus méritos, sino por la humildad de su conducta. En cambio, el que presumía, el fariseo, dice, no bajó justificado porque se vino a enaltecer. El que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Y así Jesús nos da su veredicto, su juicio divino, para aquellos que se consideran justos a sí mismos. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.